ya 10 años, 11 años que empecé a trabajar en el sector con el papá de Verónica Calona, con Miguel de la empresa Silkers. Y en estos 10 años he ido aprendiendo unas cuantas cosas que hoy recién estaba planteando Alejandro sobre el tema de la cuestión financiera, la cuestión económica. Y ahí entiendo la lógica de la necesidad de una ley de gestión específicamente de RAE, que puede tener o no pilas. En este momento hay dos proyectos en el Senado de la Nación, uno para pilas y otro de RAE, entre otros, pero estos dos proyectos creo que van a tener éxito. Y los dos plantean esta cuestión de responsabilidad extendida del productor. Entiendo que no es el Estado, como vamos a ver más adelante, comento en el plan Renovate, un poco la experiencia que hemos tenido en ese sector. Y el caso bueno, de Rafaela, donde han tenido que recurrir a 10 ventanillas, financiamiento público-privado, aporte del municipio, sobre todo en personal o en espacio. Lo que yo entiendo que es fundamental para una nueva gestión de residuos, en los cuales hay que identificar siempre la caja, es decir, los RCU salen del aporte de ABL y tienen un tipo de gestión. En la medida que yo trato de hacer una gestión más diferenciada, tengo que tratar de identificar quién podría llegar a financiar esa corriente de gestión. Puntualmente, el caso de los residuos patogénicos o patológicos son los generadores de este tipo de residuos, hospitales, veterinarias, clínicas, sector odontológico. En el caso de los residuos industriales peligrosos o incluso en el caso de los residuos comerciales o de grandes generadores, los residuos industriales no especiales o no peligrosos, también hay un fabricante que produce un zapato, que produce un auto, que produce un elemento para la construcción y genera ese derecho y se hace cargo de ese residuo. La lógica de la responsabilidad extendida del productor es tratar de saltar ese pequeño gap, esa pequeña diferencia entre lo que puedo valorizar y los costos de tratamiento y logística reversa. Obviamente en todo el mundo dio negativo esa diferencia. Cuando hablo de RAE, hablo de conjunto de RAE. Obviamente si yo me dedico solo a reciclar teléfonos celulares y centrales telefónicas, voy a tener una rentabilidad. Si solo me dedico a recupero de cable de cobre, voy a tener una rentabilidad. Ahora, cuando hablamos del conjunto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con televisores, monitores, heladeras, lavarropa, pilas, baterías, el costo da negativo, acá y en cualquier lugar del mundo. Y como da negativo, tengo que buscar un financiamiento. Y como hoy la tendencia mundial no es que el Estado se haga cargo de este tipo de residuos en este sector, sí se puede hacer cargo en otros rubros, lo que me queda como herramienta fundamental, y es lo que se trata de replicar en las leyes de pilas y baterías de Michetti y Santilli y en la ley RAE de Abal Medina, es lograr que el fabricante, que el productor, sea importador, ensamblador, incluso las empresas comercializadoras de este tipo de aparatos participen y cofinancien la gestión y el tratamiento. La mayor parte de las cooperativas o las empresas del sector, si lograran como parte de su ecuación económica tener un ingreso a partir del aporte del fabricante de la heladera, el lavarropa, el televisor o la computadora, la ecuación cambiaría. Porque en la medida que yo voy trabajando, ahora vamos a ver algunas diapositivas en las cuales tratamos de hablar de ciertos procedimientos de gestión en los cuales yo me tengo que hacer cargo. Sí, es verdad, recibo una computadora, pero esa computadora tiene un monitor y no todo lo que tengo en el monitor es recuperable. Y dentro del material recuperable hay algunos corrientes de residuos peligrosos que tengo que tratar. Hablaban de ahí del tubo de rayos catódicos, el problema no es precisamente el gas, sino que es el cadmio y el mercurio en el cual se crea la imagen. O sea, son dos corrientes de residuos peligrosos y la tengo que tratar como residuo peligroso. No puedo reventar el tubo de rayos catódicos
y liberar ese polvo que tiene mercurio y cadmio, cancerígenos, tóxicos y regulados por las leyes provinciales o municipales o nacionales de residuos peligrosos. Entonces ahí hay un costo. Y en la medida que nosotros entendamos una nueva gestión, o sea, muchas veces nos pasa a los argentinos que tenemos miedo de ubicar las cosas. Cuando tengo un residuo que es peligroso, tengo que lograr que el fabricante o el generador de ese residuo peligroso de alguna manera pueda financiar una correcta gestión. Las experiencias iniciales del sector de RAE tuvieron que ver con aquellos materiales, sobre todo incluso más antiguos, las antiguas centrales telefónicas, las primeras plaquetas de informática y telecomunicaciones que eran muy valiosas en contenido de metales preciosos y en contenido de cobre. La masificación en el uso de la informática, de los teléfonos celulares, hizo que muchas veces se cambiaran o se redujera el contenido de ese material de alto valor económico, con lo cual ahora tengo más residuo, porque es universal que todos tengamos nuestro teléfono celular, nuestra computadora, tableta, equipo de audio, video, televisores, se venden y se venden cada vez más. Entonces la industria redujo el contenido de metales nobles y de alto valor económico. Entonces ahí, en esa reducción, también tengo que lograr involucrar a la industria productora, ensambladora o maquiladora, como la llaman afuera, que es lo que es Tierra del Fuego, que no se fabrican televisores o teléfonos celulares, sino que se ensamblan piezas que vienen fabricadas, o una mayor parte de piezas que vienen importadas de otros lugares del mundo, y a la empresa comercializadora. Y es un poco lo que fuimos viendo después en la segunda parte de la charla. Voy a hablar de la experiencia de Renovate, en el cual en una etapa inicial el Estado es el que aportó el financiamiento para que funcionara ese esquema. Donde entiendo, y es algo que voy a insistir porque lo vi estudiando comparativamente en donde el resto del mundo funcionó esto, que son los productores, que es el fabricante, que la marca de heladeras, la marca de teléfonos celulares, que deben participar en un esquema de financiamiento. Esto no significa que el Estado sea el que cobre como cobra el ABL, ¿no? la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza, sino que tienen que agruparse las empresas fabricantes por categorías, televisores, informática, pilas y baterías, luminarias por otro lado, o grupos genéricos, y que sean ellos los que aporten a su propio sistema de gestión y contraten a cooperativas, a empresas gestoras de residuos electrónicos para aportar esa diferencia económica entre un correcto tratamiento y el costo de disponer todos los materiales. Hace poco hicimos un evento con el tema de vehículos fuera de uso y la problemática estaba en que juntamos un montón de chatarra de acero y cuando vamos a venderla a 10 kilómetros de donde estamos en la planta, la principal empresa argentina que vive del hierro nos pagaba un precio prácticamente insignificante, con la justificación que los precios mundiales habían caído a un tercio, con la justificación de que ese material realmente venía sucio. Entonces ahí entendíamos la lógica esta: por más que tenga hierro, por más que tenga cobre, para meterlo, o por más que tenga lo que hablaban recién, oro, paladio, platino, en plaquetas electrónicas, o sea, lo tengo que refinar y recuperar, y eso también tiene costo. Entonces, para llegar a tener esos materiales que se puedan comercializar en una bolsa de residuos, lo que es fundamental son procedimientos. El financiamiento es clave en esto. El financiamiento, puedo llegar a ser muy eficiente en producir cable de cobre o plaquetas, o puedo lograr que también la empresa o el Estado me financien parte o la parte que me falta para tener una gestión adecuada y eficiente. O sea, recuperar una parte, la plaqueta electrónica, y revolear todo el resto, las pilas botón de la computadora, el monitor, un transformador, económicamente y ambientalmente no es sustentable. Entonces tengo que ir logrando un procedimiento con un desmontaje que tenga identificado todas las corrientes de materiales reciclables, o sea, a quién le puede interesar el hierro que junto, la chatarra no ferrosa, los plásticos.
entender qué tipo de plásticos tengo, ver hasta dónde desmontar. Una cosa que yo al principio hablando con Miguel Calona discutía, ¿y por qué no desmontás todo? Y pues me decía, mira, económicamente no me paga. Entonces, obtengo el conjunto de RAE y solo me enfoco o trato de principalmente trabajar sobre aquellos RAE que me pueden dejar una rentabilidad. Ahora, si yo me pongo a desguazar una fotocopiadora con 5.000 tornillos, el tiempo y la hora hombre y el costo sindical, el costo laboral, la disposición de los toners de esa fotocopiadora, el proceso que tengo que pasar en el desguace de una fotocopiadora no se paga. No se paga obviamente con el esquema actual en el cual el productor, el consumidor, el desechador, nadie paga por esa fotocopiadora que estoy desechando. Y Xerox y no sé, Mita me acuerdo porque soy de Independiente, entonces me acuerdo de las marcas de fotocopiadora, pero no venían al nombre otras marcas. ¿Qué? Kyocera, deberían participar en la gestión de las fotocopiadoras. Lo que hacían, me acuerdo, la gente de Xerox, la ponía a una altura de, no sé, de 5 metros, empujaba la fotocopiadora para romperla en la caída y así la cargaba para llevar a reciclador. Eso no es la gestión dentro de una empresa de los RAE. O sea, yo debo, sí, los monitores los pintaban o los rayaban, o sea, hay un montón, o había material hachado, o sea, muchas veces la empresa o venía y te decía, mira, acá tengo un lote de 500 máquinas, pero quiero que me recuperes 25 para donar a la escuelita, que la empresa, decís, flaco, tenés 10 empleados en el área de sistema, poné a tu gente que realmente conoce los equipos, a buscar los equipos que pueden ser recuperados para donación o para reventa, pero poné, es decir, como no tengo obligación y como lo podía meter en un volquete y tirarlo a la basura y el SEAMSE me lo recibía. Otro tema más allá de responsabilidad extendida del productor que venimos trabajando, y esto mucha gente no es políticamente correcto, porque lo políticamente correcto en Argentina es que el SEAMSE no le cobra a los municipios. Mientras el SEAMSE siga enterrando la basura a un costo de 80 pesos, 100 pesos, 200 pesos, va a ser muy difícil que haya políticas de reciclado. El reciclador de papel, cartón, plástico, metales, también va a crecer cuando el costo realmente le duela al generador. Mientras la basura no tenga un costo para el productor y el generador, la basura se va a seguir enterrando. Esto es bestialidad del mercado, es políticamente incorrecto. Todos entendemos que los municipios tienen otras prioridades en hospitales, calles, iluminación, entonces no le cobro la tarifa adecuada del SEAMSE. Solo paga Ciudad de Buenos Aires, el resto de los municipios, Vicente López, San Isidro, y los municipios del segundo cordón del cordón urbano prácticamente no pagan por la gestión de los residuos. Por eso los recicladores vienen a Buenos Aires, que hay tachos de separación de residuos, clasificación en húmedos y secos, porque hay una política de gestión de residuos. El conurbano profundo, que critica tanto a la Ciudad de Buenos Aires, realmente no tiene procedimientos de gestión diferenciada de residuos, con lo cual para el reciclador es mucho más fácil venir a la Ciudad de Buenos Aires donde hay una clasificación. Tengo que lograr que todos los municipios tengan el mismo estándar de gestión de los residuos y tengo que lograr que las empresas también participen en la preclasificación para que cuando entren a una planta de clasificación y gestión de residuos venga el material mucho más fácil de desguazar. Si no tardo horas y horas, viene el pallet de mezclado, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cables, muebles, llegaban un montón de muebles que no tenían nada que ver con una planta de RAE. Entonces hay una pérdida de productividad en esa planta. ¿Por qué? Porque quien desecha no paga o paga poco, con lo cual llévate todo, y creo que con el tiempo el costo de disposición en rellenos sanitarios debería subir y las empresas deberían trabajar mucho más. La provincia de Buenos Aires ahora lanzó todas estas normativas de la 137, 138, 139 de grandes generadores, y eso está obligando o está haciendo que esos residuos que antes se enterraron en el SEAMSE vayan a cooperativas, vayan a operadoras de residuos industriales no especiales, y eso hace que empiecen a clasificar un poco mejor el material. Bueno, estas son fotos de Silker, salvo la de acá abajo a la izquierda, que es una foto de una planta mexicana. Hay un mito de que el proceso de tratamiento de residuos electrónicos necesitas tecnología de la NASA, y la verdad que con alicates, destornilladores, en este caso
destornilladores neumáticos para que los operarios no se desgasten mucho la muñeca. La tecnología es muy simple. Hay que tener un buen banco, una buena iluminación, que puedan ver lo que están desguazando. Es un trabajo muy manual donde tengo que capacitar a la gente a separar todo aquello que pueda tener un valor de reciclado al separarlo completamente, y otros materiales que digo, ¿para qué te vas a poner a desarmar un disco duro si el esfuerzo para sacar un disco duro es demasiado grande y hay otra empresa que se puede especializar? Lo que también falta en Argentina es un ecosistema de gestores de residuos en todos los niveles, o sea, tiene que haber tipos que busquen el plástico alto impacto o el ABS, y no un tipo que llevame plástico indiferenciado. O sea, en la medida que puedo encontrar tipos que le pueda interesar el disco duro, el tipo de plástico de alto impacto, el cable, voy logrando un ecosistema de distintas empresas que se van llevando los materiales y ahí está la valorización y ahí está el mercado. Aún así, yo insisto que por más que haya un mercado, un ecosistema de recicladores de metales ferrosos, no ferrosos, plásticos, y que los costos del tratamiento de disposición de los residuos peligrosos bajen, tiene que haber un financiamiento del sector productor o comercializador de aparatos. Es muy simple, usan casco, podrían usar casco, muchas veces lo poníamos un poco para esta imagen que uno le quiere dar a HP o Lenovo o Dell o Whirlpool cuando te vienen a ver, o sea, salvo que haya una pila de materiales, lo importante sí es que cuando estén desguazando tengan protector visual, porque rompo plásticos y me puedo lastimar la córnea y la vista. En algunos momentos cuando desguazo monitores sí tengo que usar un barbijo porque ahí puedo golpear y hacer una implosión y ahí se libera el mercurio y el cadmio. Si pongo un triturador de plaquetas o un triturador de electrónicos, ahí también con ese 2-3% del aparato electrónico que puede tener sustancia peligrosa se puede liberar mientras el aparato está en su condición original, y es algo que yo tuve reuniones en el Senado con gente de Santilli y Michetti que están con la ley de pilas y baterías y con la gente de Aval Medina, y siempre le dije, el transporte inicial del consumidor final hasta la planta de RAE debe ser como un residuo no peligroso. Debo usar la logística común que ya está montada en todo el país y no una logística de residuo peligroso que haría muy engorrosa toda la gestión de estos residuos. ¿Se va entendiendo por ahí? El tema de la Sí. batería, yo me acuerdo que hace 2 años fui a una charla tuya y había otras personas y había una persona que insistía que las baterías no recargables no eran malas para el medio ambiente. La gente de la cámara de pilas, si piba. A ver, supuestamente la batería. discutimos si el café o la Coca-Cola es malo para el ambiente, depende de la dosis, la concentración y cuánto consumo de cada cosa. Si obviamente trituro 1 kilo de batería, si me tomo el líquido ese, obviamente va a ser peligroso. Lo que sí deberíamos evolucionar a discusiones políticas más modernas diciendo, bueno, a ver, si tengo una pila alcalina donde tengo una sal de zinc, un cátodo o ánodo de cobre, no me acuerdo ahora, y cartón. ¿Cuánto más peligroso es que otro tipo de residuo? ¿Tiene valor de recupero? Es decir, a diferencia de la batería de litio, la batería primaria prácticamente en ningún lugar del mundo se recicla para recuperar cobre y zinc. La de litio sí, y siempre insisto con esto, la de litio no vale el litio, sino que vale el cobalto y las tierras raras, o sea, son otros, se llama de litio, pero el valor económico, eso es algo fundamental también en lo que nosotros tenemos que entender como recicladores, o sea, ¿qué es lo que vale de lo que tengo? O sea, el disco duro lo que vale es el magneto de neodemio, que también es otra tierra rara, más allá del aluminio que tenga o el poco cobre que tenga, o sea, el verdadero valor está en un imán de un material rarísimo que se usa también para autos eléctricos y generadores eólicos, es el neodemio, o tiene otro nombre también por ahí. Son poderosísimos, es un super magneto. Entonces, es muy importante cuando me pongo a desguazar RAE, como también la decisión que yo decía, ¿por qué esto de los monitores de pagarle a Taim para desguazarlo? Si le puede sacar algo de plástico y algo de plaqueta, el tema está en cuánto me cuesta y qué riesgos tengo al desguazar y cuánto conozco del material. Quizás
lo que hacía Silker con el plástico era, lo meto todo en Big Bag o en cajas y se lo lleva un experto en plásticos. ¿Qué hacía con la chatarra ferrosa? Sí, la podía terminar de limpiar, pero ¿sabes qué? Scrap Service o prensadora Quilmes me la compacta y me la lleva toda. Entonces tengo que entender esa ecuación económica. Hubieron varias empresas que en estos 10 o 12 años que estoy en el sector se metieron, quisieron desarmar todo y recuperar todo y se fundieron. O sea, eran tan detallistas en todos los temas. Acá hay que trabajar también a volumen y quizás decir, bueno, ¿sabes qué? Me es complicado el tema de monitores, lo pongo en una caja, lo mando a un relleno de seguridad. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un relleno de seguridad? Garantiza que el material quede inertizado en el suelo. ¿Es la mejor tecnología? No, lo ideal es terminar haciendo pisos con cerámicos, recuperando el óxido de bario, el óxido de plomo, recuperando hasta el mercurio, que también hay un mercado. Pero si no tengo la tecnología, como siempre discutimos con el tema del metal precioso. Hace 10 años cuando empezamos con esto, pero ¿por qué ustedes exportan si están exportando plaquetas con oro y con plata? Y mi respuesta era, ¿y la Barrick qué hace? El oro y la plata se la lleva en un concentrado, no hay refinador que llegue a un oro 99 pureza. ¿Y qué hace Minera Lumbreras con el cobre? Lleva un concentrado y lo manda a Sudáfrica o lo manda a Alemania o lo manda a Canadá. Entonces, no le pidan a la industria recicladora, que tiene muchísimo menos recursos que la industria minera, llegar al material final. O sea, por eso hoy se exporta. El día de mañana hay unas plantitas modulares chiquitas que permiten la posibilidad de recupero de una parte de oro. Hay una empresa en Don Torcuato que recicla de catalizadores industriales y se hicieron algunas experiencias con plaquetas y algo se recuperaba, pero eran 2 cráneos en química que venían de la empresa Umicore y que habían montado esa empresa acá en Argentina y que tenían bastante know-how y aún así les costaba muchísimo. Entonces, muchas veces hay que derribar estos mitos de que, obviamente, sí, hay oro en la basura electrónica o hay plata en la basura electrónica y con eso me pago todo. No, sin financiamiento por responsabilidad extendida del productor, esto no va a andar acá, ni anda en la China, ni anda en Alemania. O sea, tenemos que tener claro como sector cómo financiar. Si no, la industria del reciclado, como pasa muchas veces con la industria del compostaje, si no pongo una cuestión de financiamiento para generar un compost de calidad y lo logro vender ese compost, si no logro un financiamiento para desguazar estos equipos, clasificarlos y darle un valor, no llego a nada. Rápidamente acá están las principales corrientes, o sea, y lo otro que falta es este ecosistema de tener 10 fundiciones de cobre que me vengan a buscar el cobre, compitan por el cobre, fundiciones de aluminio, plastiqueros que empiecen a pagar por un plástico separado, bien identificado. El tema de los tubos de rayos catódicos, también desarrollar estas alternativas de la industria cerámica o las fundiciones de plomo, que pueden usar el plomo para vitrificar la escoria y recuperar algo del plomo que tiene el monitor, que en algunos lugares tiene un 40-45%. Industrias de batería, con todo este boom de la batería de litio que está viendo en Argentina. Bueno, si vienen plantas de litio a la Argentina, decir, bueno, ¿qué posibilidad hay de meter el litio acá y de recuperar otros materiales? Decime. Mirá, es muy identificado con la tecnología que hoy usamos los argentinos. En otros lugares del mundo ya hay sistemas infrarrojos que vos triturás todo el plástico y te lo clasifica. Hay sistemas automatizados. El tema es, si la industria local no me paga el plástico que yo reciclo y nadie a los fabricantes de aparatos electrónicos que usan un 30 o 40% de plástico no me financian ese reciclado de plástico, obviamente ese plástico mezclado la industria prefiere, por estándar de calidad y de producción, prefiero usar el virgen que me garantizo. Ahora, también el Estado también puede regular, decir, bueno, ¿qué pasó con la industria del biodiesel? La industria del biodiesel se metió en la industria de las naftas y primero lo obligaron con un 3%, después un 5%, después un 10%, y creo que está por el 15 o 20% del biodiesel de corte obligatorio. Bueno, empecemos a obligar a la industria que usa plástico a decir, bueno, ¿hasta dónde no altero la propiedad química del plástico de ingeniería, agregándole obligatoriamente un 15-20% de plástico reciclado? Esas son políticas. Muchas veces los políticos
todavía están muy, muy lejanos de esto. Ven el problema de que el SEAMSE crece y no puedo construir ningún SEAMSE más. Pero no ven la necesidad de crear este ecosistema donde haya tipos que me lleven las baterías, los tubos rayos catódicos, de plomo, plástico, y a más desguace, recién les hablaba del neodimio que está dentro de los discos duros, y hay muchos otros materiales que también se pueden ir recuperando, pero si nadie me lo compra, si no me dejan exportar las plaquetas electrónicas, si no hay fundiciones de metales preciosos en el país, ¿qué hago con las plaquetas? Y el gobierno durante muchas veces puso muchas barreras muy fuertes a la posibilidad de exportar. Entonces tiene que haber un cambio primero con los productores, fabricantes, importadores, comercializadores electrónicos participando en esto. Con la industria automotriz hablamos lo mismo. Mientras Toyota, Ford y Renault no se metan a reciclar autos, va a haber pilas de autos por todo el país. Mientras HP, Dell, Lenovo, Whirlpool o Newsan no participen de la gestión de los RAE, va a haber RAE por todo el país. Se va a atacar, sí, el 20% de RAE que puede llegar a un financiamiento, pero no el 100%. La heladera, el lavarropa, si yo me pongo a reciclarla captando los gases invernaderos, los gases que rompen la capa de ozono, y el aceite, económicamente pierdo plata. ¿Está bien? Y después todo ese ecosistema de distintas empresas que puedan, por obligación normativa o por interés de mercado, y esto es algo que también hay que empezar a asesorar, ¿por qué no hacemos que todos los paragolpes de los autos tengan un 15% de plástico reciclado? Y así sí se activa una industria de reciclado, como pasó con el biodiesel. Y obligatoriamente hicieron un corte de ese material. Vos rapidito, que ya me debo estar pasando. Bueno, ahí la importancia de todas las áreas de separación de una planta, o sea, identificar los flujos. Esto es un trabajo que hizo la gente del INTI, que también analiza distintas alternativas. Puede entrar en la parte de ambiente del INTI y ahí muestran cómo armar una planta. Acá todo esto que les hablaba de todo un proceso de desguace de una computadora y en qué termina. Acá con el tema de discos duros, que muchas veces las empresas, las empresas pagan porque es soporte de información, pero bueno, tengo que ponerle mucho trabajo al desguace de estos equipos. Y quizás pueda haber una empresa que venda ese servicio de destrucción de la información y que además recupere los materiales de disco duro. Rapidito el tema de heladeras y lavarropas del plan Renovate que lanzó el gobierno. Principal problema, la primera vez que Garbarino, Frávega y Megatone nos trajo heladeras, entraban 15 heladeras y 24 lavarropas. Hoy están llegando a meter en un camión 164 lavarropas. La propia gente de logística, de empresas que todo el tiempo están distribuyendo a todo el país heladeras y lavarropa, cuando trabajaban con residuos del plan canje eran totalmente ineficientes. Después de 3 meses les puedo asegurar que cargan un camión semi hasta donde no se puede y aprendieron que bueno, ir desde el centro de La Matanza hasta Befesa Campana es muy costosa la logística, hicieron un proceso muy eficiente de transporte. Una cosa es juntar celulares, que los pongo en una caja, otra cosa es juntar heladeras, que en un camión normal me entran 15, 16, en un camión bien consolidado me entran 64, en un camión playo. El costo logístico, si yo retiro 14 heladeras, perdí plata. Si retiro 64 heladeras con el mismo transporte, me estoy ahorrando prácticamente un 75% de costo logístico y eso pesa muchísimo. ¿Este plan sigue en vigencia? Sí, estamos luchando para extenderlo al resto del país. Hoy por hoy, ¿Qué números tenés? y ya vamos por 12.000. Sí, estoy liderando este proyecto de reciclado de RAE. Ya van más de 12.000 equipos entre heladeras y lavarropas. Primero salieron mucha heladera, hoy está saliendo más lavarropa. El problema que es AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y región metropolitana. Ahora hicimos un acuerdo con una empresa en Córdoba, le dijimos a Secretaría de Energía. Tuvimos una reunión con Mariana Matranga, que es la secretaria de Energía. Yo tenía el mal concepto de un tipo que lee el diario Clarín y que bueno, era una chica de la cámpora y supuestamente no entendía nada de energía. La verdad que en la charla ella vivió mucho en Canadá y se metió con heladeras porque ella había estado con todo el protocolo de Montreal, con el tema de los gases que rompen la capa de ozono, y cuando vino a la planta vino a ver esto. Nosotros les queríamos mostrar, les vamos a mostrar
la máquina de hacer cubos de heladera, digamos era una compactadora de auto que pusimos a hacer cubos de heladera. Pero la tipa dijo, yo quiero ver dónde me chupan el gas, o sea, porque todo muy lindo, pero no quiero como Estado estar pagando un reciclado de heladeras y que me venteen el gas que... El problema que nosotros teníamos con el gas es que viene en heladera de todo tipo, no hay una trazabilidad. Entonces tengo que poner un equipo muy complejo para identificar. Ahí, insisto, ahí empieza el trabajo fino de reciclado. Nosotros lo sacamos con un equipo compresor, una bomba de vacío, lo metemos en garrafa y lo mandamos a Marcos Martini a una termodestrucción. Se inyecta en la llama a 1500 grados y ahí destruyo. Marcos Martini, una empresa de Marcos Paz, un operador de horno de residuos industriales. Tengo entendido que no hay ningún horno funcionando en Argentina. ¿De residuos peligrosos? Sí. De gases. No, bueno, este no es específicamente de gases, este es de residuos industriales. Lo que se hace es muchas veces residuos líquidos, en este caso gases, se inyectan en la llama y ahí se hace una destrucción. A más de 1200 grados, según la bibliografía, se destruye. Pero no son específicamente de gases, son de residuos peligrosos. O sea, que tampoco estaban regenerando. No, porque había que poner un equipo más costoso para decir, y ahí están las posibilidades. Si mañana aparece un tipo que me dice yo regenero y clasifico el 134, el 137, los distintos gases de las heladeras, la industria automotriz, la gente de CESBI, después de Conexión Reciclado anterior, nos dijo, mira, me interesa, pero me interesa reciclar, me interesa que vos recuperes los distintos gases, los recicles y los vuelvas a meter en el mercado. En ese caso nosotros mandamos a destrucción. Son viejos, están muy mezclados. Y pasa como con los monitores, o sea, pasaron al plasma y digamos el tubo. Sí. Antes se compraba el vidrio para hacer nuevos monitores, ahora ya eso no existe más. Por eso, en algo para poder usar ese vidrio, para poder usar en este caso hacemos destrucción. Si en el mercado apareciera alguien que por un... acá nosotros tenemos un costo de destruir, de mandar de Campana a Marcos Paz a este proceso de destrucción, como de cada 200 heladeras, 250, llenás una garrafa, haces un solo transporte, por las 10.000 heladeras prácticamente estamos haciendo un solo envío de Befesa Campana a Marcos Martini. Lo mismo pasa con el aceite, se pincha la bocha, se juntan motores. Hay un mercado de bochas, pero la autoridad nos dijo, yo quiero que esos motores, precisamente, no es un programa de medio ambiente, es un programa de eficiencia energética. Quiero sacar motores de heladeras y lavarropas viejos y poner en el mercado motores más eficientes. Esta secretaria de Energía lo que dijo es, cuando fue el pico de enero-febrero del 2014 de consumo eléctrico, de las 25.000 megawatt que había en el consumo en ese momento, 5.000 eran aire acondicionados y electrodomésticos. Entonces dijo, bueno, tengo que conseguir bajar, y decía, poner, 3 centrales de ciclo combinado de 800 megawatt equivalen prácticamente a reducir la mitad en el consumo de estos aparatos electrónicos. O sea, 3 centrales como la de Sauce Viejo en Santa Fe o la de Ensenada Barragán de 800 de ciclo combinado, de gas-vapor, prácticamente me permitían alcanzar el mismo nivel de consumo que bajando el consumo de electrodomésticos a la mitad. A ella le dieron 18, en realidad le dieron 36 millones de pesos para hacer este plan canje, tomó solo 18 porque no sabía si había recicladores de esto, dijo no me voy a arriesgar a poner tanta plata, y una central de estas de ciclo combinado están arriba de los 500 millones de dólares. O sea, fíjense cómo con una eficiencia en el consumo de estos aparatos se puede lograr el ahorro del consumo, de la construcción de la central y después de todo el gas que estoy quemando para generar más electricidad. Termino rápido. Perdón, ¿está apuntando a los aires acondicionados en una segunda etapa o no? El aire acondicionado, la complejidad es la heladera, la saco, la enchufo y viene Garbarino, viene Frávega, la carga y se la lleva. El aire acondicionado depende de una red de instaladores de equipo, ir a meter una complejidad, no sé quién me había preguntado, en la complejidad de ese proceso. Ahí ya es más caro porque
la heladera se la llevaba, o el lavarropa venía a Garbarino, la cargaba con un carrito, se la llevaba. El aparato nuevo tengo que instalar y desinstalar, con lo cual es un costo mucho más grande para el consumidor. Obviamente el objetivo principal es el aire acondicionado. Esos 5.000 megavatios que hubo en el pico de consumo, mayoritariamente era todo el mundo con 40 grados a la sombra prendiendo el aire acondicionado. Y se vende cada vez más. Si el que lea Clarín o La Nación los fines de semana, el 50% de los avisos son promociones de venta de electrodomésticos, ¿no? Bueno, ahí está la compactadora, estamos ahí cargando es decir, se sacaba el gas, se sacaba el motor, se destruía el motor para sacar el aceite, el cobre obviamente no hay que buscar compradores de chatarra no ferrosa, había algunos plásticos, algunos anaqueles, algunos cajones de acrílico que también hay demanda, de resto se hace la carga en el compactador y quedan todos estos cubitos. Estos cubos, primero los íbamos a mandar a Scrap Service, que nos pagaban tan poco, y esta empresa se paga gran parte, no te digo el 100%, con llevarse los cubos. O sea, compacta, hace cubos, los carga en un camión, se lleva y nos cobra. La ecuación económica no era más barato eso que llevarlo nosotros a 12 kilómetros entre Befesa Campana y Tenaris Siderca. Esto es muy importante porque muchas veces uno se pone a reciclar y teniendo cubos de chatarra ferrosa y una fundición de hierro a 10 kilómetros, económicamente perdíamos plata. Obviamente, si no estaba el financiamiento del plan Renovate, esto prácticamente sería imposible, porque además tengo que pagarle a Marcos Martini por la destrucción del freón y del aceite. Y obviamente Garbarino no iría casa por casa a retirar electrodomésticos con bajar un tipo, cargarlo, usar su logística para este tipo de material. ¿Qué? La disposición del freón y el aceite. El aceite más o menos ahora viene bajando porque hay todo un mercado de combustible alternativo con los aceites. Pero te cobra la logística, por lo menos allá un camión de estos te sale 8.000 a 10.000 pesos. Por más que después ellos usen el aceite para valorizar. El tema del freón está más o menos, la carga que mandamos estamos hablando de 20.000 pesos para destruir esos materiales. ¿Qué capacidad tiene la planta? Hoy entre estas tres empresas, Frávega, Garbarino, Compumundo, Megatone, Musimundo, estamos recibiendo unas 400 a 500 equipos por día. Por día. Hubo picos de 1.000 y pico y ahora viene bajando. ¿Y pero esos los procesás en el día? No, por día ¿cuántos puedes procesar? Y con el compactador se llegan a unos 250, 300. Por día. No, eso ahora se pusieron, al principio tuvimos una línea, ahora hay 4 líneas trabajando. Estamos apilando. Si les muestro fotos, el depósito está... El tema no es el prensado, el tema es sacar La extracción. las extracciones de los gases. por eso. El cuello de botella. Ese es el tiempo. Bueno, la idea inicial era con esto es el combustible derivado de residuos, o sea, lo que se hace es la empresa Tenaris Siderca o cualquier otro, lo que hace es tritura la heladera y todo lo que queda, o sea un 5, 6, 7% de metal no ferroso, pero mayoritariamente es plástico y poliuretano, y eso es algo que se está empezando a hablar, es algo que los ecologistas no son muy fanáticos, el tema de combustible para cementera. O sea, todo ese mix de plástico, después que trituro la heladera y con una gran banda magnética pego todo lo ferroso y eso va al horno de fundición, sea Asindar, Siderca o aceros bragados, todo el resto para ellos es un residuo. Y ese residuo, la idea más adelante es hacer un tipo de combustible alternativo para cementeras, o sea, procesos que me puedan garantizar una matriz de combustión de alta temperatura, muy reductora, o sea, que me capten todas las dioxinas y furanos que se pueden llegar a generar y sustituir gas u otros combustibles, carbón,
en esos procesos, ¿no? Es decir, es terminar el circuito, es tratar de garantizar que todo el hierro, todo el cobre, todo el aluminio y el mix de plásticos y otros materiales se termina reciclando. La cuestión económica impulsa nuestra buena voluntad, nos hace un poco más verde. Si hay algún billete de por medio, todos somos más ecológicos. Las alternativas son o la sanción para el tipo que deja el televisor, el monitor, la heladera en la vereda de la calle, el día de mañana, ¿no? Pensando en una ley RAE, la sanción a la empresa que con el volquete mezcla los RAE y los manda a enterrar. Dentro de las propuestas estas que yo le hice a la gente del Senado es prohíban mañana el ingreso de los RAE. El mercado se va a armar solo, pero si ustedes no siguen recibiendo en el SEAMSE heladeras, lavarropas y computadoras como residuo sólido urbano y no obligan al fabricante a pagar por esta gestión, esta industria no va a pegar nunca. La ley basura cero en Ciudad de Buenos Aires está estancada porque se puede reciclar hasta donde da cierto esfuerzo. Más allá no voy a avanzar porque el SEAMSE sigue recibiendo el cartón y sigue recibiendo los reciclables. Con los RAE, que tienen una cuota de peligrosidad, por lo menos prohibamos el ingreso de esto. ¿Sí? Y le puedo asegurar qué es lo que dicen las cámaras de, no sé si está la gente de Camoca o Sicomra, pero la industria lo primero que dice, no hay capacidad instalada para reciclar todos los RAE. Prohíbe el ingreso en los SEAMSE, en los rellenos de todo el país, y el mercado se va a armar. Acá hubo plata para el plan de heladeras y nos peleamos entre 2 o 3 y el mercado se fue armando. O sea, no... siempre pensaron que los ambientalistas, los ecologistas, los que vivimos la industria del reciclado del medio ambiente, vivíamos del aire. O sea, lamentablemente no. Lamentablemente vos no querés tener político un problema con la SEAMSE, con un nuevo relleno que seguís enterrando todo. Bueno, empezá a entender que esto de la gestión de residuos tiene un costo. Y así vas a crear bolsas de residuos que va a haber un montón de tipos. Decir, ¿a quién le coloco mi heladera? O el plástico que saqué de una heladera, o el cobre que saqué de una heladera, ¿no? Ahí es la lógica del modelo que copiaron ellos, que es el de Barcelona. Bueno, obviamente, la comunidad catalana dijo, yo no sigo enterrando más estos residuos. Los alemanes dijeron, están prohibidos los RSU ingresar a los rellenos están prohibidos los rellenos sanitarios. Reciclen, conviértanlo en energía, hagan algo, pero no sigan o composten el material. Pero este modelo de los rellenos sanitarios no puede seguir eternamente. Y eso es a través de regulación, obligando a los actores a reciclar y creando ese ecosistema de empresas que reciclen.